Muy bien, chicos, bienvenidos en este caso a una nueva sesión. Soy el profesor Fernando, en este caso el coordinador de este curso de acompañamiento para mecánica vectorial. Y en este caso, la idea sería proporcionar un acompañamiento para resolver este tipo de ejercicios, y no solo este tipo de ejercicios, sino también ejercicios de mayor complejidad. En la siguiente sesión, de hecho, nos va a acompañar un pequeño amigo nuestro que estará incluido dentro de este curso, ¿ok? El anterior periodo, nosotros estuvimos acompañando a muchos estudiantes, alrededor de 15 estudiantes, 17 estudiantes. Creo que el segundo acompañamiento llegamos a 18, me parece, estudiantes, y la verdad es que tuvieron una tasa de aprobación bastante alta. Entonces, sí, les fue muy incidente este curso, pero también significó bastante para ellos su esfuerzo. Entonces, eso es algo que les invito a hacer siempre al momento de hacer cada tarea. Las tareas en general, con el profesor Mendieta, es tener la respuesta o no tener absolutamente nada. El puntaje de la pregunta, chicos. ¿Ok? Entonces, sin más dilación, les invito a inscribirse. Sí, comenzamos este lunes, ¿ok? Recuérdense que es una tarea por cada 2 semanas. Entonces, y también tienen lección la próxima semana, así que, ojo, tienen que prepararse, así que pilas con eso, porque el profesor acostumbra, de una vez entrega esta tarea, les toma una lección, y eso va conformando en su promedio. Me parece que con esto ya se ganan un 5% ya sus promedios. Ok, entonces les invito a participar, y las inscripciones son hasta este domingo. Comenzamos este lunes, tenemos que comenzar rápido porque ya aquí es a cada rato. En este caso, este es un ejercicio de equilibrio de cuerpos rígidos, ok. Hay otros de sistemas equivalentes, ok. También voy a resolver uno. Así que, bueno, sin más dilación, pues voy a apagar mi cámara porque no quieren verme todo el rato, la verdad, para evitar distracciones. Bien, bueno, este es un ejercicio de equilibrio de cuerpos rígidos, ¿ok? Cuando ustedes estaban en física mecánica, sí, las ecuaciones de equilibrio generalmente ustedes utilizaban el plano, ¿ok? Y en este caso tenían tres ecuaciones de equilibrio. En realidad eran dos, pero cuando ustedes generaban el vector en X y Z, ese vector fuerza, ustedes lo pueden descomponer en una componente horizontal y vertical, ¿ok? En general, nosotros vamos a decir que se puede descomponer en dos componentes, ¿ok? De esa manera, esta ecuación, esta ecuación dinámica, que está en manera vectorial, ¿ok? Se transforma y es equivalente a dos ecuaciones características, que es la sumatoria de fuerzas en un eje, ¿sí? Y perpendicular a ella, una sumatoria de fuerzas en el eje Y, ¿ok? De ahí tenemos dos ecuaciones. Y perpendicular al plano, en este caso, como estamos observando este plano, debería en este caso estar una sumatoria de momentos en un punto arbitrario, ¿sí? Entonces, nosotros en general, cuando estamos resolviendo ecuaciones de equilibrio, nosotros tenemos tres ecuaciones, ¿ok? Tres ecuaciones características. Cuando nosotros tenemos tres ecuaciones, nosotros podemos verificar que sea a lo mucho de tres incógnitas. Porque si supera el número de incógnitas, el número de ecuaciones, no se puede resolver, chicos. Eso es algo que de una vez tienen que ir entrenando, ¿ok? Profe, ¿yo cómo sé qué tipo de incógnitas tengo en mi problema? Ya lo vamos a ver. Ujú. Por ejemplo, generalmente, cuando ustedes tengan esto de acá, el primer paso para nosotros resolver un ejercicio de equilibrio de cuerpo rígido es siempre aislar el objeto al que se le está haciendo el diagrama cuerpo libre, ¿ok? Y nosotros dibujamos el diagrama cuerpo libre, ¿ok? En este caso, primero tenemos esta fuerza, ¿sí? En este caso es importante decir en qué punto actúa, porque en este caso nos va a decir el brazo que va a ser justamente ese torque, ¿ok? Entonces, a un extremo de la izquierda se sitúa a 2 metros. Y acá, en este caso, se va a situar una fuerza, ¿ok? Que se va a aplicar en cierto ángulo, que no me lo están dando el ángulo, sino es que de una vez me están dando el triángulo característico, ¿ok? Que básicamente es lo mismo, ¿ok? ¿De acuerdo? Porque aquí yo podía definir acá un pequeño ángulo alfa, ¿sí? Del cual este triángulo tiene el lado 5, 12 y hipotenusa 3, ¿ok? Luego, a una longitud de 4 metros de distancia, se encuentran dos fuerzas, ¿ok? Eso hay que tener mucho cuidado, ¿ok? Tenemos esta fuerza que nos están diciendo de que, no sé si estoy compartiendo pantalla, de hecho, sí, ok.
Siempre díganme si estoy compartiendo pantalla. Bueno, en este caso estaba dibujando el diagrama de cuerpo libre. ¿Ok? Sí. Y acá en este caso tenía la fuerza F. Ujú. Esta fuerza F que tiene un valor de 5 kilonewtons según el enunciado. Ujú. Y acá es importante este cable. Este cable y estas reacciones también son fuerzas. ¿Ok? Según lo que vimos en estática, en física mecánica, una reacción del tipo en el cual yo atraveso un perno, ¿ok? Realmente se ve, vamos a dibujarlo de esta forma, miren. Si yo, por ejemplo, viera una vista en esta sección, aquí tengo mi ojito ahí, yo vería de que realmente por acá está la viga, ¿sí? Y acá, por ejemplo, está la reacción. Entonces acá lo que hacen es poner aquí un perno y hacen un pasador aquí. Sí, ¿de acuerdo? ¿Qué es lo interesante de esto? Fíjense bien, si yo corto ahora la cuerda, pues, ¿qué cree que pasaría aquí? Pasaría. Entonces, si rota aquello, lo que ocurriría es que justamente pues permitiría la rotación al resto del cuerpo. Pero el punto A no se movería ni verticalmente ni horizontalmente. Entonces, por esa razón es que estos pernos acá o estas juntas, estas uniones, esta reacción, este tipo de reacciones que tenemos aquí, siempre, casi siempre las vamos a descomponer de la forma componente horizontal, ¿sí? Componente horizontal a X, que aquí me genera una incógnita, fíjense bien, y acá una reacción vertical. En este caso ya tenemos aquí la incógnita Y. Hasta ahora vamos dos incógnitas. Ahora, tenemos este cable. No sabemos el valor del cable. Sabemos que la fuerza tiene que ir en dirección del cable. Eso está claro. ¿Ok? Ahora, si yo sé que esta fuerza va en esta dirección, una pregunta seria es, ¿tendría que descomponerlo? Y la respuesta es que no. ¿Por qué? Porque en este caso acá ya me dan la dirección, ¿sí? Y en este caso, como ya lo establecí según la ley vectorial, ustedes ya saben, están del pre, este vector está expresado en la forma magnitud y dirección, un ángulo. En este caso yo conozco el ángulo θ, porque ya está definido en este triángulo, ¿ok? Pero no conozco la magnitud. Pero en este caso lo chévere de expresarla de esta forma es que ya tengo una incógnita, tengo cierta incógnita. En cambio, si ustedes lo hubieran expresado como Bx o By, ustedes hubieran generado dos incógnitas, teniendo un total de cuatro incógnitas en este sistema y pidiendo su resolución. Entonces, siempre que tengamos un cable como este, nosotros debemos dibujarlo en su línea de acción, ¿ok? Y siempre deberemos conocer su dirección o su ángulo, ¿ok? Que básicamente es lo mismo. Muy bien, una vez que tenemos ello, ahora lo que tenemos que hacer es hacer una ecuación de equilibrio, ¿ok? Ecuaciones de equilibrio. Una vez que tenemos el diagrama, ¿sí? Y vemos que tenemos un total de tres incógnitas, tenemos una, dos, tres incógnitas, sabemos que es suficiente para resolver con las ecuaciones de equilibrio que tenemos acá. Casi siempre vamos a empezar con la ecuación de momento, porque justamente los momentos, dependiendo del punto de selección, se anulan. Entonces, si el punto seleccionado es el punto A, resulta que el punto A, porque ustedes ya deben saber calcular un torque, si en el punto A, si yo sitúo el sistema de referencia, que va a ser específicamente será con respecto a quién voy a hacer momentos, los momentos en X y Y no tendrán radio de acción, que recuerden sea un torque tau, se define como R cruz F, pero como lo estoy midiendo el punto de aplicación y con el punto de aplicación es el punto de referencia, no hay radio vector y por lo tanto eso es cero. Entonces, eso es chévere, justamente definir la sumatoria de momentos en el punto A. ¿Sí? Entonces, vamos a definir el punto A en un sentido antihorario, ¿sí? Positivo. Y esto en la sumatoria de fuerzas cero. Sumatoria de momentos cero. Entonces, recuérdense que en este caso, un brazo de palanca se calcula de manera perpendicular. ¿Ok? ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, si yo tengo un producto vectorial como este de acá, si yo tengo este radio de acción, chicos, ¿ok? Por ejemplo, tengo este vector.
¿de acuerdo? La componente que era torca, siempre es de esta componente, por ejemplo, este vector siempre será la componente perpendicular, ¿ok? Entonces nosotros siempre buscaremos la componente que sea perpendicular a uno de los dos vectores para calcular justamente la... Entonces, si del punto de aplicación yo puedo direccionar este radio vector de 2 metros y yo sé que esta componente, si la descompongo en su por componente vertical, yo sé que en este caso esta componente va a ser la que va a ser torque. Y va a ser un torque en sentido horario, lo cual ya me dice su signo. ¿Ok? ¿Por qué? Porque si ustedes hacen regla en la mano derecha, sus dedos pulgares va apuntan hacia el centro de la pantalla. ¿Ok? Ujú. No es opción no saber calcular torques, chicos. Aquí deben saber bien cómo es calcular torques. Bien, ahora, si yo defino el ángulo alfa acá, el ángulo alfa que está en este triangulito, que en este caso lo dibujé bastante pequeño, ¿ok? Recuérdense que en este caso, pues si yo quisiera la componente, que es esta componente que dibujé acá, yo debería relacionarlo con este cateto de acá. Y si yo definí este ángulo alfa, ¿sí? El ángulo alfa, este de acá, si yo quiero calcular el coseno de alfa, este va a ser cateto adyacente sobre hipotenusa. Y el seno de alfa, que justamente va a ser el opuesto, va a ser el opuesto sobre la hipotenusa. Eso está interesante, porque recuérdense que justamente si yo esta componente la defino como 26 por seno de alfa, entonces justamente pues esta componente que es 26 seno de alfa, por esto de acá, entonces ya tengo aquí la razón trigonométrica, que es 12 sobre 13. ¿Sí? Generalmente en mecánica vectorial, a veces ni siquiera te dan los ángulos, solo te dan los triángulos acá. Y ya a partir de los triángulos tú calculas de esa forma. Entonces, como ustedes saben, el cálculo entre si los dos vectores son perpendiculares simplemente es RF nomás, si es que son perpendiculares. Como ya este vector lo descompuse, entonces realmente lo único que va a hacer torca será este radio vector de 2 metros acá, multiplicado por la componente que es perpendicular. Y la componente que es perpendicular es esta, 26 por seno de alfa. Y 26 por seno de alfa, el seno de alfa es 12 sobre 13. Y ahí tendrías calculado tu primer momento, ¿ok? Entonces, ese es el momento de esta fuerza. Luego, si sigo con la fuerza F, lo bueno es de la fuerza F es que ya se encuentra perpendicular. Entonces, no hace falta descomponerlo. Y el radio de acción desde el punto A hasta el punto B es de 6 metros, ¿sí? Y como también está definida, si lo ven bien por regla de la mano derecha, yo definí antihorario positivo, según este sistema, pero como este está haciendo por regla de la mano derecha, un sentido horario, o sea, su pulgar está apuntando para adentro, en este caso para este sistema su pulgar debe apuntar para afuera, entonces lo que acaba de ocurrir es que justamente también será negativo. O sea, acá tendré 6 que es el radio de acción, su magnitud, multiplicado por la componente F, que varía un valor de 5 kilómetros. No le pongo las unidades por cuestión de comodidad. Generalmente obviamos las unidades para luego poner la respuesta. Lo que importa es que lo que metamos tenga las mismas unidades. En este caso, acá tener 26 kilómetros, F tiene que tener 26 kilómetros. Por lo tanto, cuando yo despeje mis reacciones, también estará en kilómetros. ¿Ok? Luego, me falta en este caso esta componente. Sí, en este caso la dirección, lo que siente esta viga es que justamente lo está jalando. ¿Ok? Entonces, no olvidar que la componente perpendicular a la viga debe ser esta de acá. ¿Sí? Y esta componente no va a ser otra que B, que no conozco su magnitud, multiplicado por el seno de teta. Y el seno de teta, y directamente es el compuesto sobre la hipotenusa, que es 5. Entonces, ya con esto en mente, el torque calculado, dado que el radio de acción desde el punto A hasta el punto B para la fuerza B con su componente perpendicular hace sentido a favor del sistema de referencia, entonces se considera positivo. ¿Ok? Entonces multiplicamos por el mismo radio de acción que el anterior, pero la magnitud será B multiplicado por 3 quintos, que solo me interesa la componente perpendicular al radio. Y esto lo igual a cero. ¿Sí? Entonces, finalmente, acá ya despejo B y ya me queda en términos que yo sí puedo resolver. Entonces, acá 3 por 6, 18, 5. Esto pasa sumando. Entonces, acá me queda 26 por 24 sobre 13 más
¿Ok? Sí. Y ahora necesito mi poderosa calculadora. ¿Ok? Ah, poderosa calculadora que la tengo acá. Sí. Ujú. ¿Ya? Que en este caso me da 26 multiplicado por ujú, 24 dividido para 13 más 30. Eso me da un valor de 78. ¿Ok? Acá. 18 quintos B. Y eso me da un valor de 78. Luego, ahora, 78 multiplicado por 5 dividido para 18, eso me da un valor de 21,6. Entonces, B tiene un valor de 21,6. Como todas las unidades que introdujimos está en kilonewtons, este también está en kilonewtons. Y dado que nos salió de manera positiva, quiere decir que la dirección asumida es correcta, la tensión. Si hubiera salido negativa, quiere decir que simplemente iba a ir para los lados. Sí. Una vez que hemos despejado, ahora si por ejemplo hacemos sumatoria de momentos, sumatoria de fuerzas en el eje X, ¿sí? Si hago sumatoria de fuerzas en el eje X, entonces yo tendré la componente AX, que va a favor. Si tomo positiva a la derecha, entonces tomo AX a la derecha. Luego, esta componente, su componente horizontal va contraria y esa componente es coseno, ¿sí? Esta fuerza, no olvidar que es de 26 kilonewtons, ¿sí? Según el problema. Entonces será 26 kilonewtons de forma negativa porque va a la izquierda, multiplicado por el coseno de alfa de este triangulito. En este caso el coseno será 5 porque es la parte adyacente sobre la hipotenusa. Finalmente, acá debo multiplicar a la derecha, en este caso, la contribución de 5 kilonewtons de esta fuerza no va a contribuir horizontalmente porque está perpendicular a ella, pero B sí va a tener una contribución que será B por el coseno de teta que será 4 quintos. ¿Ok? En este caso yo ya sé cuánto es B. Será 21,6, que es B, y en este caso 4 quintos porque 4 es el valor que está adyacente y horizontal. ¿Sí? Y esto debe ser igual a 0. Por lo tanto, acá ya tengo el valor de X. ¿Sí? Entonces acá ya debo poner que esto es... esto es menos... Esto es 10 más 21,6 multiplicado por 4 sobre 5. ¿Sí? Y esto me da un valor de 27. 27,28 kilonewtons. ¿Sí? Y por último, hacemos sumatoria de fuerzas en Y. Sí. Si hacemos sumatoria de fuerzas en Y y selecciono positivamente arriba el eje, entonces acá debo poner a Y, dado que yo lo seleccioné de forma positiva, luego baja 26 kilonewtons por el seno, que es 12 sobre 3, ¿sí? Ujú, ¿sí? Y finalmente, menos 5 kilonewtons. Y por último, menos acá esta fuerza, no más, porque va de forma ascendente la fuerza B, será B por 3 quintos, que B en este caso es 21,6 por 3 quintos. Y esto debe ser igual a 0. Por lo tanto, cuando yo despeje a Y, ujú, ¿sí? En este caso acá me va a salir 4 más 5, ¿ya? Más 21,6 multiplicado por la división de 3 dividido 5. Y esto me da un valor de 41,96. Sí, no, ok. Y en este caso ya habríamos obtenido las reacciones en A y el valor de tensión de la cuerda BC. En este caso el valor de B. ¿Sí? En este caso no creo, si alguien tuvo una duda, por favor dígamelo, por favor. Sí, esa sería la resolución. Es el ejercicio más fácil que pueda haber en esta línea. Sí. Ujú, sí, ujú. Pero eso sí, no voy a ponerme a explicar todo, que lo siento. Eso ya, eso ya creo que ya les toca ya repasarlo. Ok. Voy a hacer otro de estática. Ok.
ya un poco más, ya bueno, ahorita le voy a subir el nivel. Ok, este sí ya va a ser medio, ya va a ser medio XD. Ok, ujú. Y luego vamos a sistemas equivalentes. Ok, sí. En la próxima sesión pienso resolver los que están en 3D. De hecho, hay muchos en 3D. Sí, ok, de acuerdo. Sí, este es un arco. Ok. Si P es un valor de fuerza de 300 newton y el peso de la viga es de 50 newtons, determine las reacciones de B y C. Así que ya, ni bien empezamos y ya comenzamos con las partes injustas de la materia. O sea, qué hermoso. Ni siquiera se espera y ya. Bueno, ya que ya. Ya no me sorprende, la verdad. Sí. Bueno, ok. Cuando yo tengo una porción circular, chicos, no importa, ¿sí? De qué ángulo sea, chicos. Dada una porción circular, chicos, porción circular, como una fuera una pizza, en este caso la porción circular es un cuarto, ustedes siempre tienen que trazar una bisectriz aquí, que divida de forma igual esa porción circular. ¿De acuerdo? Sí, esa es la manera. ¿De acuerdo? Sí, ok. Ok. Ujú. Si es un aro circular, que quiero dejar claro en este caso, porque si es un circular es diferente. Quiero dejar claro que esto es para un aro circular, que quiere decir que el aro, bueno, es un aro, chicos, es que la masa está radialmente distanciada. Para un aro circular, resulta que en este caso, pues acá habrá un alfa definido y acá habrá un alfa definido, porque claro, lo dividí de manera equitativa, y acá va a haber un radio determinado. ¿Por qué aquí les estoy mostrando esto? Porque quiero en este caso determinar el centro de masa, chicos. ¿Ok? Centro de masa X, ¿ok? El centro de masa X en Y no va a variar. Para esta línea de acción, por eso es que justamente la creé, va a estar dado de la forma R seno de teta sobre teta, donde teta está en radianes. ¿Ok? ¿Sí? Y esa será la posición del centro de masa en X y en Y no va a variar para este arco generado. ¿Sí? ¿De acuerdo? Muy bien. Sí. Ok. Perfecto. Yes. Ahora, ¿por qué es importante esto? Porque la viga tiene peso. Y como ustedes recordarán en física mecánica, el centro de masa no necesariamente se encuentra en el cuerpo. ¿Sí? En este caso aquí tengo ya las condiciones para determinar el centro de gravedad. En este caso, para la porción que tenemos que es un cuarto de circunferencia, que sabemos que hay 90 grados. En 90 grados, si yo trazo una bisectriz que la divide en la mitad, chicos, en la mitad, dividir la mitad de un cuarto de vuelta, eso es igual a 45 grados en ambos miembros. ¿Sí? ¿De acuerdo? Y entonces, en esta longitud X, que realmente será esta de acá, ¿sí? Esta de acá X, esta X, tu valor, viene dada con la siguiente fórmula. ¿Sí? En este caso les enseño a calcular. El R, en este caso, no me lo están diciendo. En efecto, me dicen que es un valor de R dado, entonces acá le puedo poner R mayúscula. Y el seno de 45 grados, sabemos que es raíz de 2 sobre 2. Y acá voy a poner 45 grados. No, debo poner el valor en radianes, que es pi cuartos. Por lo tanto, ya acá me va a quedar 4R multiplicado por raíz de 2 sobre 2 y no olvidar que está dividido por pi. Por lo tanto, el valor en el que se encuentra esto de acá finalmente es 2R raíz de 2 dividido para pi. Y esa es la longitud radial, o sea, esta de acá. Esta de acá, la posición, ¿sí? El centro de masa. ¿Por qué es importante eso, chicos? Porque resulta que acá en este punto se va a aplicar el peso, ¿sí? Y eso era muy importante que ustedes sepan, ¿ok? Si no, no lo iban para poder resolver, ¿ok? Muy bien, de acuerdo. Eso como aclaración. En este caso ya nos da un valor de P, el valor de P es 300 newtons, ¿ok? Y acá, para ahorrarme de tener que hacer el diagrama cuerpo libre, en este caso, en el punto de una rueda
solo hace contacto en, en el punto de contacto acá, ¿sí? Y en este caso, dado que deja que el movimiento avance hacia atrás y hacia adelante, pero no en el sentido radial de la rodadura, entonces la única restricción en este punto B es esta y tiene esta línea de acción, ¿ok? Mientras tanto, C, dado que es una unión típica, simplemente le ponemos CX y CY. Sí. Y ahí estaría nuestro diagrama cuerpo libre. Totalmente. Este ya no es tan sencillo, chicos. ¿De acuerdo? Ujú. Entonces, la pregunta es, con respecto a quién hago sumatoria de momentos. La sumatoria de momentos es conveniente hacerla en C. Tomando el sentido antihorario positivo, en este caso anulo la contribución de las fuerzas CX y Y y solo me preocuparía de la fuerza que en este caso está para el peso B y A. Para P es bastante sencillo porque los 300 newtons se encuentra a una distancia perpendicularmente radial, que en este caso es R, ¿sí? Y en este caso va en sentido negativo, porque en este caso, por regla de la mano derecha, este radio vector hace contribución en sentido horario. Por otra parte, el peso, que también hará contribución en sentido horario, necesitaré esta distancia de acá, que en este caso acá cierra esta distancia pequeña que acabo de dibujar aquí, cierra con esta hipotenusa que es la distancia X que calculé. ¿Sí lo ven? Entonces, dado que se encuentra a 45 grados, esa distancia R se puede calcular de la siguiente manera, como X por el seno de 45 grados, o el coseno de 45 grados, realmente da igual. Voy a ponerle coseno de 45 grados. Sí. Por ende, cuando yo encuentre este valor de X, esto será X, ya dijimos que era 2R raíz de 2, sobre pi, y coseno de 45 es raíz de 2 sobre 2, o 1 sobre raíz de 2 también. Entonces esto se va, y al final me queda que la distancia que separa horizontalmente al peso con respecto al punto A es 2R pi. ¿Ok? Y ahora, no olvidar que justamente este B se encuentra a una distancia teta, no a 45 grados, sino a una distancia teta, que es igual a 40 grados. ¿Ok? ¿Sí? Entonces, lo interesante de esto es que justamente uno pensaría que no hace torque no hace torque, que no genera ninguna torca, si es que podemos hablar ya francamente, ¿sí? Solo una de sus componentes, pero no, resulta que hay que tener cuidado. Porque si yo descompongo esto horizontalmente y verticalmente, me voy a dar cuenta que acá, dado que estoy teniendo un arco respecto a, voy a tener un brazo para esta componente y acá también voy a tener un brazo. ¿Sí lo ven? Entonces, ¿cómo yo calculo este brazo de acá? ¿Sí? Vamos a calcular el primer brazo, este B, que es más fácil. ¿Ok? En este caso B estará dada por, en este caso, el radio, que ya sabemos que es R, multiplicado por el seno de 40 grados. Acá en este caso, acá hay 40 grados. Sí, para esta distancia, este 45. Voy a poner que este 45, ¿no? Aquí. Entonces, yo sé que el cateto opuesto de este radio que hay desde A hasta el punto B, si el radio, su hipotenusa es el radio, y su componente opuesta coincide con B, entonces yo sé que será por el seno de 40 grados. Por otra parte, esta distancia A, yo sé que va a ser, no va a ser en sí el radio, sino va a ser toda esta distancia es el radio, ¿verdad? ¿Sí o no? ¿Y qué le voy a quitar? Le voy a quitar la componente adyacente de este triángulo. Si yo tomo el radio R y le quito esa distancia adyacente que es R por coseno de 40 grados, me voy a quedar con la distancia A. ¿Ok? Entonces, ya que tenemos ambas distancias, que justamente definen ambas componentes, entonces ahora sí, ¿qué es lo que hago? Primero, calculo la componente Bx. Si calculo la componente Bx, que la componente Bx no será otra que, bueno,
En este caso necesito definir un ángulo. En este caso, el ángulo que se define con respecto a la vertical es 40 grados. Entonces, ya teniendo esto en mente, como los 40 grados aquí por proyección de ángulos, ¿verdad? Esto se repite. Entonces, yo sé que Bx va a ser B por el seno de 40 grados, ¿sí o no? Y en este caso, dado que está haciendo torque con la distancia A, vemos que justamente esa distancia A por la componente Bx está haciendo un torque positivo. Y esto será R, factorizo el R, 1 menos 40 coseno de 40. Sí, y ahí tendríamos nuestra primer torque. Finalmente, K, la componente BY, que esta de acá, debe ser igual, más BY, B por el coseno de 40 grados, multiplicado por, en este caso, la distancia B, que la distancia B es R, por el seno de 40 grados. Y esto tiene que ser igual a cero. ¿Ok? Muy bien. Quito larguito, pero bueno, es lo que toca. Despejando y factorizando B, ¿sí? Y si les recomiendo hacer el despeje, ¿sí? Primero nos damos cuenta que el R es, algo, es un factor que se repite, ¿ok? Y se puede cancelar, entonces no depende de R, ¿ok? Entonces acá, por ejemplo, esto pasa sumando, tengo los 300, luego tengo acá más 50, 50 multiplicado por 2, ¿sí? Eh, bueno, hasta ahí. Ok, estos son los términos independientes. Y acá abajo pasa dividiendo los términos que acompañan, en este caso, a las variables que estoy, ¿qué caso? Despejando. En este caso va a ser seno de 40 grados multiplicado por 1 menos coseno de 40 grados más coseno de 40 grados por el seno 40 grados. Sí. En este caso este sería el valor de B. Sí. Introduciendo esto en nuestra hermosa calculadora, ¿sí? Ya, ok. Vamos a ver si en este caso Photobot me ayuda, porque no quiero hacer meter toda esa cosa en la calculadora. Ok, sí. Entonces, ujú. A ver, veamos si lo hace bien. Ok, 300 por 50 pi, ajá, perfecto, lo hizo perfectísimo. Y me da un valor de bastante razonable, dice que B tiene un valor de 516,24 newtons, que son los valores que introducimos en un principio. ¿Ok? Bien, entonces ya una vez que tenemos ese valor de B, ahora sí, vamos en este caso a poner a despejar el resto de ecuaciones características. La sumatoria de fuerzas en Y, tomándose Y como positivo y tomando arriba positivo, tengo que ese Y va ascendentemente. Luego, la componente B, su componente B, BY, será 516, ¿sí o no? Por el coseno de 40 grados. ¿Sí? No olviden que los 40 grados están medidos con respecto a la verdad. Luego baja los 50 newtons, ¿sí o no? Los 50 newtons. Y luego bajan de nuevo los 300 newtons. Y ya de ahí y ya tendría que despejar. Entonces, CY tiene un valor de, en este caso, 350 menos 516,24 por el coseno de 40 grados. Y esto me da un valor de menos 360,46 newtons. ¿Qué ocurrió acá? Lo que ocurrió acá es que justamente pues yo lo asumí para la derecha, lo que quiere decir que realmente CY, su valor, va para la izquierda. Eso es lo único que cambia, chicos. Nada más. ¿Ok? Muy bien. No, perdón. CY. Me refiero a CY, yo lo asumí para arriba. Entonces, esto va para abajo. Por otra parte,
si yo ahora hago la sumatoria de fuerzas en X, esa sumatoria de fuerzas en X va a ser el resultado de tomarse X, sí. Luego, B, que va a la izquierda, en este caso, si tomo derecha positivo, sería B, sería 516.24 por el seno de 40 grados, ¿sí? Y ya en este caso sería la única contribuyente acá. Tenemos que ese X tiene que ser igual a 516.24 por el seno de 40 grados. Y esto me da un valor de 331.83 newtons. Sí. No está difícil la estática, pero sí está bastante complicadito el centro de masa, chicos. ¿Ok? Entonces, en general, acostúmbrense a esto porque los ejercicios generalmente sí suelen venir en medio injusto. ¿Ok? Y es importante que en este caso pues, esté preparado para cualquier tipo de problemas, chicos. Cualquiera. ¿Ok? Bien. ¿Alguna duda al respecto de esto? Mientras busco problema de sistemas equivalentes. Ujú. A ver, veamos, problema del sistema equivalente. Voy a usar de la otra tarea. Ok. Ángulos directores no creo darles, la verdad. Me parece que eso ya es hasta soso darles. Sí, que es algo del P. Ujú. Sí. Bien. Muy bien, ahora sí, comencemos con lo bueno. Sí. Sistemas equivalentes. Voy a poner acá un ratito. Todo. Sí. Un sistema equivalente, chicos, básicamente es un sistema que alterando las fuerzas o su punto de aplicación tienen el mismo efecto sobre el cuerpo rígido. ¿Ok? Entonces, cuando yo quiera trasladar el sistema par fuerza, que es cuando te piden el sistema par fuerza, ¿sí? Un sistema par se le denomina básicamente a un momento, ¿sí? Y una fuerza, pues a esto. Y básicamente un sistema es un sistema que incluye ambos a la vez en un punto. ¿Ok? ¿Se puede obtener esto? Sí. Sea un cuerpo rígido, chicos, en el plano. En este caso lo voy a dibujar como una placa. Sí. Entonces yo tengo acá una fuerza, chicos. Cualquiera. Y yo arbitrariamente, o sea, eso es a gusto del usuario, yo selecciono el punto P. Entonces, ahora yo creo la distancia que hay entre este R, el vector R respecto de P del punto original. En este caso, ahora lo que hago es utilizar álgebra vectorial. Lo que hago es justamente crear exactamente la misma fuerza, sí, pero para no afectar el cuerpo rígido, lo que hago es, del otro lado, en la misma línea de acción, le sumo una fuerza menos F. En este caso, si suman ambas fuerzas, le dará cero y obtendremos el cuerpo original. ¿Ok? Lo interesante de esto viene en que justamente si ustedes agarran esta fuerza menos F, chicos, de acá, miren, y F, este sistema de acá, ¿qué va a crear? Un sistema tipo timón, que justamente lo que hará es que el efecto que tengan estas dos fuerzas que aparté sea equivalentemente a la de un par que gire en este sentido, chicos. Y esa magnitud m se va a calcular simplemente, dado que estoy en álgebra vectorial, yo puedo descomponer y desde poner la parte perpendicular, simplemente como la magnitud f multiplicado por la distancia d. ¿Sí? ¿Y qué es lo chévere de hacer este artificio? Que justamente, fíjense, he conseguido que el sistema, claro, es equivalente, es exactamente el mismo sistema que anteriormente propuse, pero ahora, básicamente ahora tengo la fuerza F trasladada en este punto de acá, ¿sí? Que era lo que yo quería conseguir, ¿de acuerdo? Entonces, cuando te dicen reemplace las fuerzas, o sea, toma estas fuerzas, sobre el entramado por una única fuerza, o sea, te hablan de esta de acá, que interseca la recta A y B desde A, ¿ok?
te están diciendo que selecciones el punto A, ¿de acuerdo? Ah, espérate, no. Esto no es sistema par fuerza. Esto es otro tema. Entonces está en la tarea, pero bueno. Sí. Ujú, sí. Bueno, en este caso te pide que interseca por una única que interseca la recta B. Aquí hay que hacer otra cosa. Sí. A ver si hay otro ejercicio de fuerza. Por eso, sistema equivalentes. Sí. Pero bueno, el punto es que justamente pues se reemplaza por un sistema par fuerza. Ok. A ver, veamos. Sistema. Bueno, no las han puesto por lo que veo. Sí. De hecho, sí, no las han puesto, la verdad. Ujú, sí. Igual creo que les voy a enseñar las dos formas. Ok. Bueno, supongamos que primero quiero hallar un sistema par. Ok. Ujú. Un sistema. Ya luego en este caso resolvemos esto. Sí. Supongamos que, por ejemplo, yo quiera tener un sistema en el punto, yo qué sé, en el punto, vamos a poner en este punto, vamos a seleccionar este punto P, el que yo quiera. Sí. Entonces, lo voy a poner acá por una única fuerza única, y un par, y un par en el punto P, en el punto P. Si te pidieran, por ejemplo, una única fuerza y un par en ese punto, básicamente tendrías que hacer en este artificio que te acabo de explicar por cada una de estas fuerzas y llevarlas a este punto de acá. ¿Sí? Siempre debes hacer eso. Siempre. ¿Ok? Y en este caso, pues vamos en este caso a hacerlo. ¿De acuerdo? Bueno, entonces, ¿qué debería hacer acá? Lo primero, en este caso, debo decir de que mientras no les manden a hacer equilibrio de cuerpos rígidos, siempre van a hablar de las fuerzas externas, ¿sí? Que no son las reacciones. Si por el contrario te especificaran que también incluye las reacciones, entonces tendrías que hacer equilibrio de cuerpos rígidos, como lo hicimos en antes, hallar las reacciones en A, que en este caso acá es un empotrado, así que está medio complicado hallar. Bueno, de hecho sí se puede, pero tendrías que hallar en este caso, pues, la reacción ahí sería AX, AY, y de aquí tendrías que poner un momento acá, un momento en A, porque aquí es un empotrado. Sí, los empotrados cuando están clavados a tierra son de esta forma. Pero bueno, ahorita quedémonos con esto. Entonces, si nosotros consideramos solo estas fuerzas externas, las fuerzas externas acá deberían ser de la siguiente manera. En este caso yo trazo mi radio, sí, mi distancia que hay. En este caso del punto de aplicación trasladante hasta acá, sí. Vamos a ponerlo acá, una línea punteada discontinua, sí. Y acá vamos a ponerla de manera igual. Ujú, sí, ¿de acuerdo? Ujú. En este caso, estas serán las líneas de traslación. Cuidado, que justamente a pesar de que esta fuerza está casi adjunta, me marcan una distancia acá. Una pequeña distancia, chicos. ¿Ok? Acá, pequeña. Sí. Y que me dicen que es 0,2 metros. Entonces, a eso hay que tener mucho cuidado. Porque si no lo tomamos en cuenta, podrías cometer un error. ¿Ok? Bien. Y ahora, ¿qué debemos hacer, chicos? Lo que debemos hacer es encontrar en este caso el par equivalente. Mi recomendación, descompongan en este caso las fuerzas. ¿Ok? En este caso, ¿por qué? Porque en este caso, fíjense, aquí no hay perpendicularidad para nada. No la hay, chicos. Pero yo podría crear esa perpendicularidad. ¿Ok? Por ejemplo, quizás hacerlo directamente no es tan conveniente. Pero si yo, por ejemplo, descompongo primero, descompongo primero estas fuerzas, chicos. Esta fuerza va a ser 250. En este caso, para este ángulo que marco acá, el lado adyacente sería 4/5. Y acá, este de acá debe ser 250 por 3/5. ¿Sí?
Por principio de transmisibilidad, la fuerza que yo jale en este sentido es igual, dado que mantiene la misma línea de acción, no importa dónde sitúe esta fuerza, mientras se mantenga la misma línea de acción, no va a cambiar nada en absoluto. Entonces, si yo vuelvo a poner, si vuelvo a poner esta misma fuerza, sí, lo voy a poner en este caso acá, sí, voy a pegar de nuevo para no hacer una ensalada. Sí, si en este caso, me olvido de estas fuerzas de acá por un momento. Mm, sí, me olvido de estas fuerzas de acá. Ujú, me olvido de estas fuerzas un ratito, porque lo que quiero es tener un cuerpo equivalente ahorita. Sí. Entonces, si ven, en este caso, el interés que me tengo acá, en este caso lo que me llama la atención es llamarlo al punto P. En este caso yo voy a llevarlo al punto donde justamente interseca su línea. Entonces, traslado esta fuerza de 250, ¿sí? Que 250 dividido para 5 en este caso me da me da un valor de, de 50 dividido por 4, eso es igual a 200, entonces acá ya tengo esa componente, 200, ¿ok? ¿Sí? ¿De acuerdo? Ok, en este caso, dado que lo trasladé de esa manera, fíjense que no le cambié, pero si yo quiero trasladar esta otra fuerza, que es de 250, que en este caso debe ser 150, yo en este caso, según el artificio, puedo trasladarla al punto que yo quiera, en este caso lo voy a trasladar acá, en este caso es 150, ya haciendo la reducción, pero aparte tengo que sumarle un momento, ¿ok? Según el artificio. Y ese momento debe ser igual a la distancia que hay desde el punto en el que estaba hasta el punto de aplicación. En este caso, el punto en el que estaba es este y el punto de aplicación es este. Por lo tanto, el momento que está, dado que en este caso va en este sentido, va hacia abajo. Entonces, si yo cierro los dedos a favor de esto de acá, tendré en este caso un momento que básicamente está en sentido horario. Y ese momento M1 se va a calcular de la siguiente manera. Como la fuerza, en este caso esa fuerza es de 150 y esta multiplicada por 0,5. Por lo tanto, este valor da 75 newtons por metro. ¿Sí? Y en este caso aquí ya tenemos ya la primera transformación. Si ahora trato de hacer la segunda transformación con este vector, en este caso la voy a llevar a este punto, sí, a este nuevo punto de acá. En este caso, si yo tomo esta componente horizontal, yo puedo usar el principio de transmisibilidad, ¿ok? Entonces el principio de transmisibilidad me dice que si yo, no importa dónde coloque la fuerza en la línea de acción, el efecto es el mismo. Entonces 500 por el coseno de 30, eso es igual a 250 por raíz de 3, ¿ok? Para la parte perpendicular va a pasar algo parecido. En este caso va a ser simplemente 250. Se va a trasladar esta distancia a 0,2 muy corta, pero lo va a hacer. En este caso, va a ir para acá, 250. Y acá, si yo voy a favor, giro, me doy cuenta que en este caso está en sentido horario. Es decir, va a tener el mismo sentido de aplicación. Este M2 se va a calcular de la siguiente manera. M2 va a ser la fuerza de 250 por la distancia que separa el punto anterior hasta el nuevo punto, que es 0,2. Y 0,2 es un quinto. Por lo tanto, calculando esto, simplemente será 50 newtons por metro. ¿Ok? Muy bien. Ya prácticamente ya estamos a un paso de terminar. Ahora, ¿qué yo puedo hacer? Seguir haciendo las conversiones, las transformaciones. ¿Ok? Si yo hago las transformaciones pertinentes, ¿ok? Mm, ¿qué hago? En este caso, primero hago las que puedo hacer por principio de transmisibilidad. Por principio de transmisibilidad, este 150 va a bajar a este mismo punto
y también el 250, pero se pueden ir sumando, dado que están en la misma línea de acción, ambas. Entonces, 250 menos 150, eso es igual a 100. ¿Sí? Finalmente, acá debo en este caso hacer nuevamente ley de tengo que hacer nuevamente esta transformación. Profe, ¿qué hago con los momentos? En este caso, los momentos, dado que están en un plano, se suman algebraicamente. Como estos están a favor, puedo sumar M1 más M2, y en este caso, M1 más N2 es igual a 125 newtons por metro. Entonces acá tengo este nuevo momento que lo puedo aplicar acá. Lo puedo citar en cualquier parte del cuerpo debido a que justamente no hace efecto que lo cambie de punto, debido a que justamente se encuentra en un plano. ¿Ok? Ahora, ¿qué ocurre? Que necesito trasladar, en este caso, las componentes horizontales debido a que es perpendicular a la línea de acción AB. Y lo hago en este caso haciendo la transformación. En este caso, las 200 newton lo quiero trasladar hasta el punto donde están los 300 newtons. Entonces, yo lo puedo trasladar. En este caso me quedaría aquí 200 newtons acá. También, bueno, a una a la vez. Pero en este caso necesito hacer la transformación. Tengo que aumentar el momento. En este caso, dado que va en este caso a la izquierda, o sea, el sentido de rotación del ¿cómo se llama? Del momento va a ser en sentido horario. Por lo tanto, el momento que le vamos a añadir será de valor. Momento 3. Tiene que ser de valor la distancia que separa este punto hasta el punto en cuestión, que son 2 metros, por el valor de fuerza. O sea, 2 por 200, que es igual a 400 newtons por metro. ¿Sí? Y finalmente, traslado a la otra fuerza, que en este caso es 250 newtons, que lo voy a dibujar aquí, pero está en la misma línea de acción, por si acaso. 250 raíz de 3. Y ahora debo en este caso dibujar la, debo en este caso calcular el momento. ¿Ok? Eso es lo que debo hacer. Ujú, sí. En este caso, dado que va en este sentido, sí, este está a favor y está en sentido horario, antihorario, perdón. Entonces, este M4 se va a calcular de la siguiente manera. M4 será la fuerza, que en este caso es 250 por raíz de 3, y la distancia que separa ese punto al nuevo es 1 metro. Por lo tanto, será 250 por raíz de 3 newtons por metro. Muy bien, sigamos transformando, ¿ok? En este caso, ya siguiendo reduciendo, ujú, plop, 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 plop. A ver, veamos, sigamos, sigamos, sigamos. Ok. Ah, la clase teórica debería explicar esto, pero bueno, por eso. Ok. Bueno, en este caso, en teoría ya hemos eliminado estas fuerzas, ¿ok? La hemos eliminado, entonces ya no hace falta que en este caso estén. Eso es como que el efecto del sistema equivalente. El sistema equivalente lo que hace es que ya crea un sistema que crea el mismo efecto del anterior, sí, porque estas fuerzas le van a generar un efecto, pero ahora lo que hacemos es transformar esas fuerzas a unas en otro punto, que se aplican en otro punto, pero que ya en este caso no van a tener efecto. Y bueno, en este caso tenemos los 300 grados. Sí. Bueno, en este caso, mira, primero lo que hacemos es superponer los momentos. El momento total aplicado a ese punto, primero debe ser, en este caso, eh, debe ser 400 más 125 menos M4, que es 250 raíz de 3. Sí. En este caso, 400 más 125 menos 250 multiplicado por la raíz de 3. Sí, eso es igual a 91.99 newtons por metro. Y eso va en sentido horario, dado que escogimos
dado que acabamos de coger como positivo en sentido horario. Entonces acá tenemos, acá nuestro momento resultante, 91.99. ¿Ok? Muy bien. ¿Y ahora qué hacemos con la fuerza? Nos piden que reemplacemos por una única fuerza. ¿Sí? Una única fuerza. Si nos pide que reemplacemos por una única fuerza, lo que debemos sacar es sacar la resultante. En este caso, la resultante tiene que ser igual, ¿sí? Su valor de resultante, en este caso, dado que está en componentes horizontales y verticales, tiene que ser igual en magnitud a 250 raíz de 3 menos 200. Todo esto lo elevamos al cuadrado más 100 al cuadrado. Entonces, la resultante tiene que ser igual. Ujú, 250 raíz de 3 menos 200 esto al cuadrado más 100 al cuadrado. Me da un valor de 253.56 newtons. Y el ángulo, bueno, en este caso el ángulo va a estar dado por la arcotangente de el opuesto, que en este caso es 100. En este caso, si considero, aquí ya necesito un sistema de referencia, si considero derecha positiva y arriba positivo, sería esto porque va a la izquierda, perdí, esto porque va arriba, perdón, sería positivo, dividido para izquierda negativo menos 250 raíz de 3 más 200. ¿Sí? Sacando este ángulo, ¿sí? Sacando este ángulo, debe ser el cotangente, aunque realmente me hubiera valido un poco, pero bueno. ¿Sí? Esto me da un valor de 23, me da un valor de menos 23 grados. En este caso lo voy a dejar en 23, porque solo me interesa la magnitud. Por lo tanto, 23 grados, ¿sí? En este caso la resultante, dado que en este caso este es mayor a esta componente, más o menos debe ir por acá. Por lo tanto, la resultante debe ir aplicada a este punto acá, ¿sí? La cual su fuerza, ya sabemos que es 253, 253.56, y su ángulo debe ser 23.23 grados. En este caso aquí ya tenemos un sistema en el cual el cuerpo rígido solo consta con una fuerza y un momento. Y ese sería un sistema equivalente, chicos. ¿Ok? Es un sistema equivalente, chicos. Sí, lo que hemos hecho es que al principio teníamos varias fuerzas externas y hemos acurrucado en un punto una sola fuerza externa acompañada con un par. ¿Alguna pregunta de esto, chicos? Bien. Vamos a hacer un último ejercicio y ya con esto finalizamos la sesión. ¿Ok? Veamos. Ya, ok, vamos a... Termine FA de tal forma que la resultante pase por O. ¿Ok? Bueno, dale. Ok. No entiendo bien esta pregunta. Ay, 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 la entendí. A ver, vamos a hacer esta de acá. Ujú. Ok, sí, ya. A ver, acá. En este caso nos pide determinar el valor de FA y FB. No sé si falta información. Parece que no. Bueno, en este caso, como esto es 3D, hay un paso adicional que hay que hacer aparte de esto, y es justamente, pues, generar un plano que interseque ambos puntos. Entonces, ¿qué ocurre acá? En este caso, el interés de esto es que la resultante pase por O. O sea que en este caso, entiendo yo que justamente, pues, dado que son
fuerzas que van rectilíneamente en el eje Z y son paralelas tienen que pasar por acá. Bueno, entonces la condición es que justamente traslademos esas fuerzas. Estamos en este caso un sistema de ecuación. Ujú. Entonces, lo primero que vamos a hacer es trasladar esta fuerza de acá. Entonces, primero creamos un pequeño planito acá que interseca, ¿sí? Que interseca ambas a la fuerza de 8 kilonewtons. En este caso, ya que tengo esto de acá, ya sé que esta fuerza de 8 kilonewtons la puedo trasladar acá, ¿sí? Al punto O, ¿sí? Voy a trasladar al punto O. Ujú, sí. Voy a trasladar al punto O. Y acá lo interesante es que recuérdense que el vector de momento siempre lo dibujamos en el plano de esta forma. En este caso quedará en este plano. Pero dado que estamos en 3D, básicamente va a ser perpendicular a este plano, que bueno, eso es lo que representa, y se va a ver de esa forma. Entonces tenemos un vector así como una fuerza, ¿sí? Un vector de momento. ¿Ok? Y en este caso lo interesante es que ahora esto tendrá una resultante también. ¿Ok? Entonces eso es lo que hace especial justamente pues el carácter vectorial de esto. ¿Ok? Entonces, generalmente aquí no tenemos mucho que decir. Si pasa el punto O, la resultante tiene que ser igual a simplemente FB más FA más 6 más 8. Todo esto en unidades de kilonewtons, en ese caso. En este caso no hay condición directa, pero tenemos ecuaciones de momento para su traslación. Por ejemplo, el cálculo del momento, ¿sí? Generalmente lo que se busca es que su resultante tenga que ser nula, porque estos ejercicios generalmente buscan que solo tenga una fuerza resultante. O sea que el sistema fuerza y par, tenga de condición que el par sea cero, o sea que la sumatoria de momentos sea igual a la resultante, al momento resultante, y ese momento resultante sea cero. Entonces eso es lo que quieren, que justamente solo sea una fuerza única. ¿Sí? Entonces para eso nosotros necesitamos calcular la resultante de momentos. Eso es lo complicado de este ejercicio. ¿Ok? Entonces, ¿qué hacemos? Calcular el vector resultante. Entonces, vamos acá en este caso a definir este momento M1. ¿Sí? M1 se tendrá que calcular de la siguiente manera. ¿Ok? Ujú. Ah, tendrá que calcularse como la distancia perpendicular en magnitud. Sí. Pero en este caso estamos en 3D. ¿Ok? Cuando estamos en 3D, ¿sí? ¿De acuerdo? Cuando estamos en 3D, generalmente cuando estamos haciendo sistemas equivalentes, ¿ok? Sí. Mm. Estamos haciendo sistemas equivalentes, nosotros estamos haciendo una torca, ¿ok? Y esa torca, de ahí, cuando estamos haciendo resultantes, nosotros nos interesa mejor la forma vectorial, ¿ok? ¿Y por qué la forma vectorial? Porque la forma vectorial es mucho mejor eh, en general, para su trabajo, ¿ok? Entonces, ahí en este caso me faltó en este caso una definición adicional, ¿ok? Una definición súper adicional ahí. Mm. En este caso, la formulación vectorial me dice que simplemente será R cruz F, ¿ok? Ujú. Creo que no esté, creo que acá está. Ya. Muy bien. Entonces, ¿cómo se definirá esto? En este caso será, ¿se acuerdan que en este caso la dirección yo la marcaba con esta distancia de acá? En este caso este plano. Solo estoy interesado. Aquí aparecía una fuerza, que era en este caso menos 8 kilonewtons, y acá aparecía la otra fuerza de 8 kilonewtons, que era la que estoy sumando acá. Entonces resulta que esta fuerza, creada en estos momentos, sí, era de la siguiente manera. ¿Ok? En este caso sabemos que su vector, su momento resultante, bueno, en este caso esto va para adentro, sí, debido a que justamente el giro que hace, tiene que tirar para adentro. ¿Verdad? Sí, sí, ¿de acuerdo? Y justamente
cuando yo calculo los momentos, su vector va desde este punto hasta este punto, su rueda vectora. Y es la posición del punto en cuestión, P', hasta el punto original. ¿Sí? O sea, siempre vamos a partir de un radio vector que va desde este punto a este punto. ¿Por qué es importante esto? Porque su dirección va a importar, chicos. ¿Ok? Entonces, realmente acá, ¿quién es mi primer vector con el que voy a hacer producto vectorial? En este caso, es un vector que va desde el punto de aplicación, este de acá, hasta el punto O. Entonces, simplemente tengo que calcular el vector que hay hasta acá. Este vector de aquí. Sí. Ese vector va a ser de la siguiente manera. En este caso, si yo lo multiplico por menos, me voy a obtener el vector que yo quiero, que es el de acá. Entonces, simplemente acá, la componente en Y va a ser 700 milímetros, ¿ok? La componente en X va a ser menos 100 milímetros y no va a tener componente en Z. Eso va a ser producto cruz con la fuerza que va a ser 0, 0, menos 8. ¿Sí? Entonces ustedes saben cómo hacer producto vectorial. ¿Sí? Podemos hacer determinantes en este caso distribuir el menos, o usar la forma IJK. J más, en este caso, menos 700K, J, perdón. Y este producto cruz lo voy a hacer con menos 8K. Ujú. Sí, en este caso, manteniendo el sistema de referencia, sí, este X, Y, Z. Ujú. Entonces lo voy a mantener el sentido antihorario, por favor. Sí, entonces acá estoy definiendo que cuando haga I cruz J, voy a tener K, ¿sí? Ya. I cruz J va a ser JK. Cuando tenga JK cruz, voy a obtener I. Y cuando tenga K cruz I, voy a obtener J. Y esas serán justamente las cosas que voy a respetar. ¿Sí? ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces acá voy a distribuir, en este caso, no olvidar que justamente esto está en milímetros. Entonces vamos a hacer una conversión en milímetros, en este caso dividido por mil. Sí. M1, en este caso acá, 100 dividido para 1000, eso es 0.1. 0.1 multiplicado por menos 8. Y acá en este caso me queda la operación I cruz K. Distribuir en este caso este término en cada sumando del producto vectorial. Luego, acá tengo menos 700, menos 8, y el producto me queda J cruz K. Sí. Y cruz K está acá, y cruz K no es otra cosa que si yo voy de I a K, en este caso este es I y este es K, entonces voy en este sentido. Como voy en contra, yo sé que va a ser J, pero en este caso, como voy en contra, va a ser menos J. Por otra parte, hago JK, es decir, voy de este sentido hasta aquí. Y JK me da de resultado I, ¿sí? Por lo tanto, los momentos aquí que voy a obtener será M1, va a ser. Es cierto, no olvidar que esto es sobre 1000. Ujú. Acá. 700, 700 dividido para 1000, multiplicado por 8. Eso debe ser igual a 6.5. ¿Ok? ¿De acuerdo? 6.5. Ujú. No, ujú, no. Ok, perdón. No me estoy durmiendo. Sí. Ok. En este caso me va a salir más 6.5, 5.6, perdón.
5.6 en I. Y acá en J, con este menos se anula. Entonces será 0.1 por 8. Y eso me sale 0.8. Sí. Lo cual tiene sentido porque era un vector que iba a salir acá y no iba a tener componente en Z. ¿Ok? Sí, ¿de acuerdo? Ahora, eso mismo tenemos que hacer también con, en este caso, el momento en este caso, de otro momento. O sea, el otro momento será el vector negativo, el negativo acá, el vector posición que va desde el punto O hasta, en este caso, donde están los 6 kilonewtons. En este caso, no tenemos, nuevamente no tenemos componente en Z, así que de una vez hacemos cero a esto. Y la componente en X, sabemos que va a ser, según esto de acá, no hay que olvidar las proyecciones, esto va a ser 100 milímetros. 100, 100 milímetros. Por otra parte, en Y, dado que va en contra, tiene un valor de 650 milímetros. ¿Sí? ¿De acuerdo? Ujú. Ya, perfecto. Por otra parte, esto simplemente va a ser producto cruz con menos 6, menos 6. Y nuevamente hacemos el producto vectorial. Sí, recuérdense que esto es menos 100 sobre 1000 por menos 6. En este caso este es I, cruz K, luego menos más menos 650 sobre 1000 por la conversión multiplicado por 6 menos. Y acá en este caso quedaría J cruz K. ¿Ok? Finalmente, esto da 0.6 y cruz K, eh, y cruz K nuevamente me da menos J. Sí, aquí sí va a salir el menos J. Ujú, menos J. Sí. Y finalmente más. Ujú, J cruz K, eso es I, y acá con menos será más 650 dividido para 1000 multiplicado por 6. Eso me da un valor de 3.9. 3.9 kilómetros por metro, en ese caso. Y eso me da I. Sí, eso es M2. Y estos son de los valores correspondientes a, son de los valores escalares. Lo interesante ahora es justamente conocer para FB. En FB es básicamente lo mismo. M3 será el negativo del vector que va desde O hasta el punto B. Ese vector va a ser este de acá, ¿sí? Que va en este plano. Entonces, en la componente en Y tendrá menos 750 milímetros. Que lo voy a poner ya de una vez en la versión en J. Menos 750 milímetros. En X va a tener 150 milímetros. ¿Sí? Y eso va a ser producto vectorial con la fuerza F, que aquí en este caso ya está en forma incógnita. ¿Ok? Sí, muy bien. Entonces acá hacemos el producto vectorial. 150 dividido para 1000, porque tenemos que hacer la conversión. Sí, bajamos en metros. Sí. Entonces, 150 dividido para 1000 es igual a 0.15. En este caso, Y cruz K, en este caso acá, bueno, acá está la crucilla, entonces acá, si le invertimos, esto es menos J, esto es menos J, y haciendo ya el producto vectorial acá rápido, ya me quiero ir. Entonces será 0.15 por FB más, acá J cruz K,
En este caso me da I. Y acá será 0,75 FB. Sí. No olvidar que en este caso está el menos acá. Sí. Ujú. Ok. En este caso, pues acá todo lo hizo en positivo. Lo único negativo lo termina el producto vectorial. Ya está bien. Y en este caso sería este el momento M3. Y por último, el momento M4 tiene que ser igual, ¿sí? Al último vector que es FA. En este caso será este vector de acá. ¿Sí? En este caso va a ser de todo positivo acá. Pero tendría que nuevamente ser negativo por la razón que les expliqué. Porque realmente es el vector de la posición antigua, o sea, es al revés. Pero es más fácil verlo así. Entonces acá en X va a tener un valor de 150 milímetros. ¿Ok? Sí. Y convirtiéndolo será 0,15 una vez en Y. Y luego más un J. En J, esto tendrá un valor de 600 milímetros. O 0,6. J. Producto cruz. Ay, aquí se me olvidó que acá es un menos. ¿Ya? Acá es un menos, acá. Sí, acá se me olvidó que es un menos, acá. Y evidentemente eso cambia acá. Es verdad. Porque cuando multiplique esto, estas constantes, acá va a ser un menos. Y esto va a ser más. Esto va a ser más. Y esto va a ser menos. O sea, básicamente lo que hace es esto de acá. Nada más. Ya. O sea, acá va a ser menos FA plus. Y de ahí, esto es igual a I cruz K, que básicamente es menos J, ¿sí? Y las constantes menos FA por 0,15 va a estar positivo. Y con el menos nuevamente puede ser negativo. Ujú. Y K, porque I K en este caso es el inverso. Y si yo en este caso por propiedad, ustedes saben que A cruz B es igual a menos B cruz. Sí, solo por eso. Entonces, acá es J. Ujú. Finalmente más J cruz K. J cruz K es I, en este caso es menos 0,6 FA. Y en este caso J cruz K es igual a I. Y en este caso ya tenemos nuestros 6 vectores. Sí, los 6 vectores que vamos a usar al momento de resolver el sistema de ecuación. Entonces, como todos estos vectores, la resultante de momentos debe ser 0 y el momento resultante es la suma de M1 más M2 más M3 más M4. Eso debe ser igual al 0 vector, que es igual a 0, 0, 0. Entonces, cada componente en X lo vamos a igualar a 0 y cada componente en Y lo vamos a igualar a 0. Entonces, tomamos la primera componente, es 5,6 de este primer momento. 5,6 en X. 5,6 más el segundo momento, en este caso es menos 0 más 3,9. Sí. Acá, M3, en este caso es 0,75 por FB, o menos 0,75 por FB. Sí. Y por último, en J, M4, en I es menos 0,6 por el valor de FA. Y esto tiene que ser 0. En Z no le paramos bola porque ninguna tiene componente Z. Si yo le pongo la componente Y, la primera es 0,8 más, para M2 es menos 0,6, M3 es 0,15 FB y por último M4 que es menos 0,15 FA. Y esto tiene que ser igual a 0. Y aquí, como ustedes ven, chicos, tengo mi primera ecuación y tengo mi segunda ecuación.
Y ya solo es resolver este sistema y ya tendríamos en este caso nuestro sistema de ecuaciones. Y como es de dos ecuaciones, ya tendremos la magnitud. Entonces acá resolvemos, en este caso 5.9 reordenando, 5.6 más 3.9, eso es igual a 9.5, el otro lado va a ser negativo, lo multiplico por menos, 9.5 positivo, acá todo esto pasa a ser positivo, en este caso voy a ponerle 0.6 FA, ¿sí? Más 0.75 FB. Acá, abajo, en este caso acá me queda 0.2. Ujú. Entonces voy a dejarlo 0.2. Y por último, acá será 0.15 FA, FA, eh, menos 0.15 FB. Y aquí simplemente es un sistema 2 por 2. ¿Sí? Ok. En este caso, ya veo rápido que, por ejemplo, 0.15 por 5, eso es igual a 75, 0.75. Entonces, si yo multiplico, esta es la segunda ecuación y esta es la primera ecuación. Entonces, si yo la primera ecuación le sumo 5 veces la segunda ecuación, entonces voy a obtener 0.6, la primera, que es FA, ¿sí? Más, en este caso se eliminan, dado que si multiplico por menos 0.15 por 5 y sumo acá, esto se va a anular. Acá sería 0.75 FA. Ujú. Y del otro lado debe ser 9.5 más 5 por 0.5 por 0.2 es 1. Por lo tanto, acá FA, su coeficiente acá debe ser, eh, chuta, ni sumar puedo, 0.75 más 0.6, eso es 1.35. Y esto tiene que ser igual a 10.5. Por lo tanto, FA tiene que ser igual 10.5 dividido para 1.35, que es igual a 7.78 kilonewtons. ¿Sí? Y acá solo es de reemplazar. Reemplazo FA, en este caso 7.78. ¿Mm? ¿Ok? Sí. 0.15 la reemplazo en la segunda ecuación. Ujú. Acá arriba me va a quedar, ya reemplazando acá mi calculadora, me quedó 0.96, 0.96, y del otro lado me quedó 0.15 FB. Entonces, cuando ya tenga FB, me debe salir 0.96 dividido por 0.15. Me da un valor de 6.4 kilómetros. Y ahí sería en este caso la respuesta. ¿Ok? ¿Alguna pregunta hasta aquí? Bien. Bien, voy a terminar la sesión aquí. Muchas gracias a quienes asistieron. Voy a subir esta sesión a YouTube. Les agradecería que promocionaran el curso. Y en este caso nos veríamos el sábado. Bueno, en este caso serían con mi ayudante. Y muchas gracias a quienes asistieron. Si no tienen más preguntas, finalizaría la sesión. Muchas gracias a todos.